Bien, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro psicólogo que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Javier. Buenas. Nos hace una pregunta sobre cómo se hace una persona, en este caso, pues un terrorista, una persona que se le infunde hacer daño a otro. Por ahí va la historia, ¿no? Y se me ocurre también vincular un poco el tema, como tú como profesional, en el tema de, bueno, el lunes de ese asesinato, más que premeditado, porque según investigaciones policiales se ve que se habían tenido 2 años en preparación y 5 intentos fallidos de asesinar a esta señora, sí, pues. ¿No? Hablamos de la presidenta del Partido Popular, ¿no? De la Diputación, León, o sea, presidenta de Diputación, ¿no? De León. Y bueno, ¿estamos hablando de 2 psicópatas? No se sabe en principio. Desde luego sí, es más fácil que estemos hablando de 2 desalmados, ¿no? Que 2 personas con corazón o con alma limpia, ¿no? Estamos hablando seguramente, pues voy a empezar por lo menos relevante, ¿no? Que son 2 incompetentes, o sea, porque todo el afán de quien comete un crimen es cometerlo y habitualmente lo normal es que no lo pillen. Si estás 2 años o 1 año, el tiempo que sea, planificando un crimen y los han pillado yéndose de allí, o sea que como criminales son un desastre. Y bueno, lo que te decía, lo de psicópata y eso no... muchas veces hablamos de que tú te imaginas a uno de los carceleros de Auschwitz, ¿no? O de uno de los campos de concentración alemán o miles de cosas que ha habido en la historia, y sería ese hombre un buen padre, un buen marido, sería bueno con sus amigos, pues seguramente sí, ¿no? Entonces, ¿en qué medida alguien es un psicópata? Pues eso pertenece al ámbito, digamos, en psicología, ¿no? En psicoterapia, en psicoanálisis, de la evaluación psicológica, ¿no? Los crímenes se pueden cometer por muy diversos motivos y, hombre, el que haya una premeditación, un planeamiento frío, porque quiere decir que tú te adelantas a la situación para ponerte allí con el arma que vas a disparar y poco menos que viendo a la otra persona muriendo, bueno, pues necesita, es imprescindible una cierta frialdad. Tú tienes que descargar sobre esa persona todo lo que llamamos las proyecciones de las cosas todo lo que tú pretendes que no eres, lo es el otro, ¿no? Que en ese sentido es un absurdo, porque si el otro es tan malo que hay que matarlo, tú matándolo te conviertes en tan malo. Igual, claro. Pero bueno, como lo mira desde el punto de vista de que tú eres la víctima y el otro es tu verdugo, pues ahora se invierten los papeles, ¿no? Y hace justicia, y bueno, la justicia, que es un valor supremo, pues tú que aprietas el gatillo y matas a otra persona, eres el que hace las cosas justas, ¿no? Entonces siempre hace falta como poner en el otro lo peor, ¿no? Para ponerse uno bien. Lo del terrorismo es un asunto más amplio, porque yo me preguntaba también cuando estudiaba... Sí, ¿verdad? Porque no tiene sentido. Digo, bueno, pero eran los tiempos, cuando yo estudiaba eran los tiempos que ETA todavía mataba muchísimo, ¿no? Y decía, bueno, pero es que el País Vasco está lleno de perversos psicópatas, y no es eso, no es una cuestión, digamos, psicológica, ¿no? En el sentido de que pues allí abunden determinadas personalidades que son dados a cometer esas cosas. Es más bien, o al menos así lo veo yo, el otro día hablábamos de antropología cultural, es más bien una cuestión antropológica, cultural, de esa sociedad, de esa cultura donde se cultiva un victimismo, y entonces pues la gente muchas veces pretenden hacer justicia. Los que quieren salvar a Euskal Herria, ¿no? Euskal Herria es pueblo vasco, ¿no? Los que quieran salvar al pueblo español, al pueblo andaluz... Que mira que llevan años con esa lucha, bueno, ¿no? Una lucha absurda en la medida de que los pueblos existen, porque la definición de los pueblos casi siempre es una definición excluyente, ¿no? Ahora estamos viendo con Ucrania y Rusia, y ahora resulta que los que viven en Ucrania no son el pueblo ucraniano, sino que son pueblos rusos, ¿no? Y aquí ponemos la línea, y de aquí para allá, los de aquí
somos los buenos y los de más allá de la línea son los malos, ¿no? Entonces vamos a hacer justicia. Yo que me preguntaba muchas veces cuando veía las historias de ETA y esto, y eso se puede trasladar a otros muchos movimientos terroristas, no tenemos que olvidar de hablar del terrorismo de Estado, ¿no? Que es otra forma de terrorismo, a ver si todo va a ser la ETA, ¿no? Pero lo que yo me preguntaba, decía, bueno, es que están cayendo como moscas asesinadas personas, pero es que están cayendo como más moscas encarcelados chavales de 20, de 25, de 30 años, incluso a veces de menos, en nombre de la lucha por la liberación del pueblo vasco. Entonces, para liberar el pueblo vasco hay que meter a toda una generación de chavales en la prisión y los padres, los abuelos, porque tú te ves las manifestaciones y las movidas de ellos y son una cuestión de varias generaciones, ¿no? Están empujando a los jóvenes a hacer eso, a sacrificarse. Estamos hablando también de una vinculación con el fanatismo, ¿no? Porque claro, desde prácticamente están naciendo y ya le están inculcando claro, unas ideas, ¿no? De lo que se ha llamado siempre. Claro, eso está en la cultura, ¿no? Y es cierto que nosotros, digamos que en todas las culturas hay una buena parte de intentar que tú asumas una identidad que siempre es excluyente, ¿no? También hay nacionalistas andaluces. Y algunos estarían encantados, pero habrá ultranacionalistas que estarían encantados de que se mataran a otras personas por no serlo, o a los que se les considera los represores, ¿no? Casi siempre es una maniobra de distracción de las cosas fundamentales, de cuestiones fundamentales, porque matando, aunque puedes eliminar al enemigo, es lo que se dice de la ETA en el País Vasco, ¿no? Si consiguen la independencia, después no van a ir unos contra otros dentro de ellos, porque estos son los traidores, no son de los nuestros. Al final el paquete de los nuestros, primero somos los vascos, como voy a decir, los andaluces, después somos los gaditanos, después somos los campos gibraltareños, después somos los de San Roque. Al final todos son malos menos nosotros. Al final los buenos somos los de mi casa y yo, y poco más. Todo lo demás, en todo lo demás ponemos lo malo, ¿no? Igual que se ha puesto en tiempos, pues los tiempos coloniales, pues se ha considerado que los negros eran unos salvajes, ¿no? Cuando los europeos iban a África, cuando iban a Oriente, pues los salvajes eran ellos, y en nombre de eso se hacían todas las salvajadas del mundo. Ya, tío, y me ha llamado a mí la atención precisamente ahora que hablas de ello, de un director de un periódico americano, que lo sacan además como una noticia, ¿no? Claro, hablando de América, que es negro, ¿no? Ajá. Y digo, hay que ver, me llama la atención, porque digo, hay que ver que están todavía con esa lucha en el siglo en el que estamos, ¿no? Claro. Un país que ve, por ejemplo, el desnudo totalmente algo como un atentado, y sin embargo duerme con una pistola debajo de la almohada. Pero como los malos son los demás. Exactamente. Ese es el ejemplo. La Constitución americana es una de estas que, no me acuerdo qué enmienda es, pero consagra el derecho a la tenencia de armas para la defensa, ¿no? Es un derecho, es una de las enmiendas, ¿no? Un derecho personal. Y entonces que el Estado no te puede, no te puede negar. Y es una cosa como yo para mí todo mi derecho a la defensa, y los demás le den, se dice, hombre, es que si llega un niño al instituto y mata no sé cuánto con las pistolas, si los otros hubieran estado armados, se los podrían haber cargado y se no hubiera matado a tanto. Entonces es el colmo, ¿no? Porque entonces es la carrera de armamento, es la misma reproducción del conflicto internacional de la Guerra Fría en el ámbito, digamos, escolar, ¿no? Y en todos los ámbitos, porque al final con eso del derecho a ir armado, ¿no? Pues se supone que pueden ir a todos lados, ¿no? Tenemos a Arafat, que fue a la ONU con la pistola en el cinto, ¿no? Supongo que quería descargar, que se asegurarían, ¿no? Pero fíjate que hasta un símbolo de un presunto, un intento de Estado, pues iba armado, ¿no? Y por eso decía, no olvidarnos del terrorismo de Estado, porque al final los que mandan son los que deciden. Por ejemplo, la opinión pública se decide a diario qué es terrorismo y qué no. Ahora con la historia esta de esta señora que han matado en León, pues ya se andaba detrás de si el Ministerio del Interior, creo que quería saber si era ETA o no, ¿no?
y ha habido uno de otro partido político que ha dicho que no se suspenden ¿cómo se llama? Los mítines y Sí, esto porque muera un desahuciado que se tira por la ventana y sí porque muera esta mujer. Está hablando también de otro terrorismo, ¿no? Totalmente. Un terrorismo de Tú Estado. decides sobre tu vida y en este caso han decidido sobre la vida de otra persona, ¿no? Claro, claro. Que además en el sentido del asesinato y demás, a lo que dice es que esta persona, por ejemplo, se cree en su derecho de quitarle la vida a la otra, pero sin embargo le quita la vida, pero intenta realmente no dar la cara como que ha sido ella quien lo ha hecho. Claro, ¿no? entonces o sea, no. ¿de qué justicia hablamos, no? Claro, claro. No, te quieres salir, de lo que decíamos, el crimen, uno se quiere salir con la suya. Claro. Yo quiero otro para mí, quitar al verdugo de en medio, pues yo soy la pobre víctima, aunque me convierta en verdugo, y además librarme, ¿no? Lo quiere uno todo. Pero bueno, el terrorismo en ese ámbito es algo, digamos, tiene la versión interpersonal más directa, que es que yo puedo venir aquí a hacer la puñeta a alguien que yo vea, por ejemplo, apocado, todos los días haciendo algún tipo de observación, ¿no? A veces vemos formas de terrorismo. El terrorismo sobre todo es generar terror, ¿no? Pero también de forma más general es ejercer la violencia contra los demás, y a veces es tan sencillo como decir 2 palabras. Si tú a un niño, por ejemplo, que está por hacer, que puede aprender 1000 cosas y ser 1000 cosas, todos los días le destacas lo guapo, lo guapísimo, lo precioso que es, y terminas incomodándolo, ese niño se puede inhibir, se puede centrar en lo guapo que es y dejar apartado de su identidad todo lo demás, que es bueno jugando al fútbol, que es buen compañero, que le gusta esto, le gusta aquello. Pues reforzamos una conducta, claro. Claro, pero estamos estrechando su campo de experiencia, y de alguna manera muchas veces así hacemos la puñeta. A veces yo veo a niños que son muy bonitos y digo, y se juntan 2 o 3 personas o 4, y lo bonito, y el niño hace así, se encoge, y digo, ¿de verdad creen que le están haciendo un favor? Diciéndole algo bueno de él, lo están incomodando, poniendo, el niño se esconde y se va. Dice, uy, con lo guapo que es el niño, lo cortado que es. Dice, si lo estoy haciendo cortado. Eso digo, no es un terrorismo, ¿no? Pero es una forma de ejercer una cierta violencia en nombre incluso de echarle piropo, que le está restando libertad a ese niño, ¿no? Quizás a lo mejor también tomé un poco más, digo yo, de justificación el hecho de estos asesinos, cuando hablamos de terrorismo, por el hecho de que matas por una sociedad, matas por una causa, que quizás tome, ¿no? Bueno, más peso de la credibilidad en el sentido de poderlo hacer, ¿no? Tenemos una tradición en que la figura del mártir, ¿no? Está la versión mártir y la versión héroe, ¿no? Entonces el Gudari o el que en nombre de la yihad o el que en nombre de la Santa Cruzada, ¿no? De los cristianos, por nombrar, digamos, la que hemos participado los occidentales también, el que hace eso y muere, pues es un mártir, o es un héroe, o es un santo, ¿no? Pues ¿cuántos santos católicos hay que han sido verdaderos asesinos, ¿no? Empezando por el mismo San Pablo, ¿no? El que se convirtió, ¿no? Hay un montaje, el montaje viene de fuera, y entonces hay determinadas personas que entran a protagonizar un papel dentro de ese montaje. Un papel, claro, si te prometen como creo que es el Valhalla, ¿no? En la mitología nórdica, de que luchando por los tuyos ganas el cielo, que está lleno de señoras estupendas y todos los placeres. Claro, en la medida que lo crees, yo creo que el terrorismo está ya ahí antes, en esa ideología que se te intenta meter para que tú juegues un papel, y que aplauden los amigos del muerto al muerto por haberse sacrificado, si os lo habéis cargado vosotros. Por eso digo yo, si vemos en esta sociedad en que se homenajea a sus terroristas encarcelados y eso, vemos a esa gente, a los que están aplaudiéndolo, digo, que estáis aplaudiendo que hayan hecho algo, no solo que se hayan cargado a alguien, sino que esa persona se ha cargado su vida. Una conducta, claro. Hombres y mujeres que se van a pasar 20, 30 años de su vida en la cárcel, marcados para toda la vida, en nombre de un invento que tenéis, ¿no? Que se llama el pueblo X, ¿no? Eso es terrorismo. El terrorismo ya es esa movida cultural, esa ideología, ¿no?
que nos hace mejores que los demás y por tanto los demás los podemos despreciar, ¿no? De todos modos, porque no nos queda más tiempo, pero también se puede hablar del amor-odio, ¿no? En el sentido del caso del asesinato, ¿no? Porque vinculadas sí que estaban las tres, con una idea en común de la filosofía de partido, de trabajo, y ahí ha habido un amor-odio. Si ahí está de fondo lo que está de fondo en mil relaciones todos los días, el asunto de por el interés te quiero Andrés, ¿no? Si tú eres la jefa y yo la... Esto es hablar por hablar, porque sí, no sabemos, sí, no sí, conocemos, claro, ¿no? sí. Pero si tú eres la jefa y yo la empleada y tú habla por los datos que me pones la alfombra o no me la pones, o me pones en la lista o no me pones, no sé qué cosas habrá ahí, ¿no? Yo creo que he leído hasta alguna insinuación de sentimental. No tenemos ni idea, todo son datos que hay ahí que lo que refleja la prensa, ¿no? Que nos hace pensar. Hasta el próximo jueves. Muy bien. Ha sido todo un placer.